América nos convertimos de un Estado de derecho a un Estado de derechos y justicia social, en la cual prima el concepto de derechos por encima de lo que dice la ley. Dejamos de ser un Estado legalista, por decirlo así, y pasamos a ser un Estado de derechos constitucionales. Entonces, las relaciones de explotación, si dice la Constitución de que debe haber igual remuneración para igual trabajo, quedan con más importancia desde el punto de vista jurídico a la explotación que puede recibir un trabajador a través de la inmediación o la intermediación en materia laboral. Por eso se omitió esos mecanismos de explotación, por poner un ejemplo. Ya dado esos conceptos preliminares, como para entrar a materia, vamos a entrar a lo que es el decreto 060, que es el punto de partida de la política de inclusión en materia laboral a favor del pueblo afroecuatoriano. Bueno, eso se firmó, el decreto 060 hace como una política pública, que es el Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial, la exclusión étnica y cultural. Un nombre bastante largo, pero bueno, ese es el nombre del decreto 060. Fue firmado el 28 de septiembre del año 2009 y consta con 5 artículos y 2 disposiciones, una transitoria y una general. ¿Por qué es importante indicar que el decreto 060 tiene 5 artículos? Porque uno pensaría que ese decreto 060, que yo lo he escuchado tantas veces nombrar, es una cosa jurídica inmensa. No, son 5 artículos. El primero que declara en política pública el Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural. Primera cosa. En segundo lugar, 365 días de lucha contra la discriminación. En tercer lugar, la política de acción afirmativa de inclusión laboral. En cuarto lugar, o en el cuarto artículo, la inclusión laboral obligatoria en el sector público. Y en quinto lugar, la reivindicación a las figuras históricas del pueblo afrodescendiente. Punto. Eso es lo que dice el famosísimo decreto 060. Son como 2 hojitas, yo creo que. ¿Cuánto más? Pero bueno, ese es nuestro decreto 060. Y fue un importantísimo inicio a la lucha del pueblo afroecuatoriano. El objetivo principal del decreto 060 era eliminar las distintas formas y prácticas sistemáticas de discriminación racial, exclusión étnica y cultural, y promover una ciudadanía plural, intercultural e inclusiva a través de la implementación de políticas públicas del Estado. Lo más importante o el mayor logro que alcanzamos por las organizaciones sociales es la política de cuotas. Eso era para nosotros el ser del poder total, ¿no? Ahí llegamos, teníamos una política de cuotas clarita a través del decreto 060. Esa era nuestra felicidad frente a él. No solamente para el pueblo afroecuatoriano, sino para los pueblos y nacionalidades en general, pueblo indígena y pueblo montuyo, reconocidos a partir del año 2008 en la Constitución, el pueblo montuyo. Bueno, entonces, ¿era o no necesario el decreto 060? Entonces vamos a hacer una miradita para atrás, o antes del decreto 060, vamos a mirar brevemente qué pasaba antes del 28 de septiembre del año 2009 como una referencia. El 21.6% de la población del Ecuador pertenecía a un pueblo y nacionalidad. Eso es el primer punto de partida. Entonces, en el Ecuador no existe una nacionalidad lata, o sea, todos somos ecuatorianos y punto. No es así. Para un afroecuatoriano, la madre patria no es España, la madre patria es África, por poner un ejemplo. Para un indígena, ¿cómo va a ser? Pues ellos son los dueños de su tierra, por decirlo así. Ellos han vivido en esta tierra mucho antes que nos trajeran a la fuerza a nosotros o que llegaran los compañeros españoles, los vikingos y tantas cosas que señala la historia. Entonces, sí, los pueblos indígenas son, por decirlo así, los pueblos ancestrales de América. ¿Cómo es posible de que ellos tengan una madre patria en España? No tiene, desde el punto de vista cultural no tiene sentido. Y lo que es más, hay un pueblo que vino o se creó o se formó en las relaciones de la interculturalidad, aunque no se haya hablado de interculturalidad mucho antes de la existencia del Estado ecuatoriano, que es el pueblo montuyo. Entonces, de esos 3 pueblos, casi que nacionalidades,
ahí hay un discurso técnico sobre el uso o no de la lengua, el 21% de los ecuatorianos decían que son parte de uno de ellos. Entonces, casi la cuarta parte del Ecuador dice que no es hijo de la madre patria España, entonces como que es un importante componente poblacional. Ahí están esos los porcentajes: 7.4% Montubio, 7.2% afroecuatorianos y el 7% nacionalidades indígenas. Otra cosa importante para el decreto 060, el 65% de la población ecuatoriana admitió en el año 2008, en una encuesta que se hizo, que existía racismo y discriminación. El 10% se hace responsable de los ecuatorianos, decían: yo soy responsable directamente de que exista racismo. Aparte de eso, el 88% de la población encuestada indicó de que las víctimas principales de discriminación eran los afroecuatorianos. Entonces, sí, había una necesidad importante por ahí. Aparte de eso, a partir del año 2008, crea un nuevo régimen social con la Constitución de Montecristi. La normativa, como les dije, dejó de ser Estado de Derecho a un Estado de Derechos y Justicia Social y se crea un nuevo paradigma jurídico. El artículo 11 de la Constitución te habla de la lucha contra la discriminación y el 329, inciso segundo, habla de la inclusión forzosa de los pueblos y nacionalidades en materia laboral. O sea, había un nuevo marco jurídico que debía implementarse en el país. El Plan Nacional de Buen Vivir te obligaba también a una nueva visión sobre lo que tiene que ver la política pública del Estado ecuatoriano sobre la inclusión en materia laboral. Había una mirada política clarísima de los pueblos y nacionalidades en la exigencia de sus derechos. O sea, todo eso se daba en ese momento. Y había un corrinche normativo, yo le digo, que se formó a partir del año 2008, que todo tenía que estar legislado. O sea, todas las luchas sociales tenían que estar plasmadas en el papel, en el artículo, en la ley. Eso era el momento de los abogados, yo digo, después de la constituyente. O sea, quedó esa ola, un corrinche normativo de la transformación de la juridicidad en el Ecuador. Entonces, yo creo que sí era necesario, en resumen, por todos esos elementos que hemos plasmado o hemos planteado ahí. Ahora la siguiente pregunta es: ¿el decreto 060 funcionó o no funcionó? Entonces ahí vamos a analizar brevemente. Vuelvo a decirlo, no soy sociólogo, me disculparán si hago un mal cruce entre lo económico y lo jurídico, esa mirada tan crítica que tienen los sociólogos, pero trataré de hacer unos aportes desde la academia al respecto de lo que tiene que ver con si funcionó o no el decreto 060. En primer lugar, sobre esa percepción de que les hablaba de la ciudadanía a la hora de la encuesta, no existe una nueva percepción ciudadana o una encuesta oficial del Estado ecuatoriano sobre qué pasa si sigue creyendo la gente que el 88% de los ecuatorianos son las personas que más directamente reciben la discriminación, si el 10% se sigue haciendo responsable. No hay dato. El día, estamos viernes, ¿no? El día miércoles estuve por el INE, toqué puerta y pregunté: ¿hay una nueva encuesta sobre eso? No, así de que hasta el día miércoles les puedo decir que no había. Otra cosa importante, positiva del decreto 060, es que dio un mayor nivel de autoidentificación. Se metió mucho la gente en este tema de la autoidentificación étnico-cultural. Se discutió sobre eso y eso dio como resultado que desde la encuesta del año 2001 hasta el año 2010 hay un aumento de las personas que se autoidentificaban como parte de un pueblo o una nacionalidad. Otra cosa positiva es la lucha contra las tipologías penales y los perfiles raciales. Eso fue una consecuencia directa del decreto 060. Entonces se pusieron dos tipos penales de bastante importancia que nos han permitido por ahí pelear ciertas peleas, ¿no? En primer lugar, el delito de odio. El delito de odio como tipología penal pura. Y aparte de eso, ahora en el Código Orgánico Integral Penal, el delito de lesa humanidad de odio. Entonces, eso es importante. Los espacios interculturales, para nosotros en Guayaquil, yo estoy en Guayaquil, es muy importante el tema de los espacios interculturales, que aunque te cuenten la vida del cantón o de la parroquia,
pues caramba, abren de alguna manera un discurso de otra manera. Eso también es una consecuencia del decreto 060 que podemos ver. El tema de la ley orgánica de comunicación entra en esa misma línea, las disculpas públicas, las producciones televisivas y el incesante uso del lenguaje políticamente correcto. Ya es poco común de que en un espacio comunicacional